Hola, pues soy Jonathan Aguado, soy estudiante de psicología en la Universidad de Vizcaya. Estoy estudiando la materia de neuropsicología y quiero explicarles algunos temas que son importantes dentro de materia de neuropsicología. Y quiero comenzar con este tema de asimetría cerebral, donde hay que comprender primeramente algunos conceptos claves para poder identificarlo, más bien comprenderlo mejor, que vienen siendo, por ejemplo, la diferenciación hemisférica, porque al momento de hablar de asimetrías cerebrales tenemos que tener este concepto de diferenciación hemisférica, que es que cada hemisferio es distinto pues cognitivamente. Por otro lado, la asimetría cerebral, vamos a darnos cuenta que son capacidades diferentes para procesar y almacenar información. Tenemos también la dominancia cerebral, que un hemisferio aporta más procesamiento de información, y un sinónimo de dominancia cerebral es lateralidad, que tiene dominancia sobre el lenguaje. Y es importante aquí diferenciar, ahora sí que por género, porque el cerebro del hombre y las mujeres pues son distintos. Por ejemplo, anatómicamente hablando, durante la gestación los hombres se exponen más a la testosterona y las mujeres más al estrógeno, y es por ello que el cerebro del hombre es más asimétrico, mientras que el de la mujer es más, es más simétrico. Y existen pues varias diferencias al momento de estudiar el cerebro del hombre y la mujer, pero algunos de los más importantes pues vendrían siendo, por ejemplo, en cuanto a la anatomía, es esto, que el hombre es asimétrico y el de la mujer en general pues es más simétrico. Eh, También va a tener un mayor desarrollo, por ejemplo, el de los hombres en el lado temporal izquierdo, y en el de la mujer es plano temporal. Eh, Va a haber un mayor número de zurdos en varones y en mujeres, un menor número de zurdas. Es con mayor frecuencia le llaman la lateralidad cruzada. Y en funciones cognitivas, pues en el hombre va a estar más localizado sobre áreas específicas de cada hemisferio, y en el de las mujeres va a estar más distribuidas en cada hemisferio. Hay una mayor distribución, le llaman bihemisférica de funciones, y en cuestiones, por ejemplo, de daño cerebral, pues va a haber efectos más devastadores en el hombre, ¿no? Y en el de mujeres es menos invasivo tras un daño cerebral. Y también es importante aquí estudiar las asimetrías funcionales. Es un tema muy importante donde dentro de las asimetrías funcionales están las asimetrías visuales, las cuales son ese procesamiento visual. Por ejemplo, en el izquierdo va a haber un reconocimiento visual de materia verbal, como números, letras, palabras, y en el derecho vamos a ver algo más de procesamiento visual de materia no verbal, como caras, dibujos con sentido, figuras sin sentido, que es muy importante dentro de las asimetrías visuales. Por otro lado, tenemos las asimetrías auditivas, que del lado derecho, o sea, en el hemisferio izquierdo, se va a reconocer todo de materia verbal, como sílabas, como números. Habitualmente se reconocen mejor en este oído del lado derecho, mientras que del lado oído izquierdo, o sea, el hemisferio derecho, cuando se presenta material auditivo es no verbal, como melodías, series tonales o ruidos del entorno. Bueno, viene siendo algo también importante. Otra materia importante es las asimetrías sensitivas y motoras, porque la información táctil en las sensitivas, en la mano derecha, por ejemplo, va a ser procesada por el lóbulo parietal izquierdo, y ahí va a predominar pues la mano derecha del hemisferio izquierdo en el reconocimiento, por ejemplo, de letras, de números, y especialmente en los sujetos diestros. En la mano izquierda, o lo que es lo mismo, el predominio del hemisferio derecho, se van a reconocer táctilmente figuras geométricas con o sin sentido.
Entonces, es algo muy, muy importante, ¿no? Y en los motores, en las asimetrías motoras, pues no obstante que la mayor activación de las áreas motoras van a estar en motoras de un hemisferio, perdón, produce pues incremento en las respuestas motrices de la extremidad situada en en el lado opuesto. En el lado opuesto. Y es importante aquí diferenciar, por ejemplo, los hemisferios cerebrales, que del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, el lado izquierdo tiene que ver más con la escritura, en el lado derecho más con análisis táctil. En cuanto a la corteza auditiva, pues es el oído derecho. En corteza auditiva también vamos a tener pues el oído izquierdo. Y del lado izquierdo pues es más como un centro de interpretación general, mientras que en el lado derecho va a ser una visualización espacial y análisis, cuando también vemos que del lado izquierdo va a ser más como un lenguaje y cálculo matemático, a diferencia del lado derecho, que es más de análisis pues táctil, ¿no? Y bueno, es importante también recordar que del lado izquierdo, pues tiene que ver más con lo verbal, con lo lingüístico, con lo dominante, mientras que el del lado derecho va a tener que ver más con lo no verbal, con lo espacial, con lo visoespacial, con lo no dominante. De igual manera, en el lado izquierdo va a ser más digital, abstracto, lógico, analítico, temporal, y en el lado derecho va a ser más analógico, intuitivo, emocional, sintético, espacial, y es algo pues importante. Y por otro lado tenemos también las asimetrías del lenguaje, eh, que se van a encontrar situadas en el área, perdón, de Wernicke y en el área de Broca. En el área de Wernicke va a estar en el lóbulo temporal izquierdo y en el área de Broca va a estar en el lóbulo frontal izquierdo. Y el Wernicke tiene que ver más con un lenguaje comprensivo, y el área de Broca va a ser como algo ya más, un lenguaje más expresivo. Es importante pues diferenciarlo, y entraría también otra que se llama asimetría de memoria, y en lo que, hablando de memoria, pues en el lado izquierdo es más de aprendizaje y memoria verbal, mientras que del hemisferio derecho va a ser más de aprendizaje y memoria no verbal. También contamos con las asimetrías de atención, porque donde más donde se da es en el lado hemisferio derecho, porque es dominante en el control de la actividad atencional. Y entra otro que se llama asimetría eh, neuroquímica, que tiene que ver con vías dopaminérgicas, las cuales son rutinas con el aprendizaje.